más haciendo terapia intensiva cardiovascular. Actualmente resido en Quetzaltenango, trabajo en el IX de aquí de Xela y en el hospital de Totonicapán, más la parte de docencia con los muchachos de residencia aquí del IX y de pregrado de la Mariano. Pues hace un par de meses el doctor Montiel me pidió el apoyo de poder dar unas clases en este año. Espero de todo corazón que sea de mucha utilidad y pues que de aquí en adelante queden con algunos conceptos que les van a servir de aquí para toda la vida, ¿verdad? Posiblemente muchos de ustedes no se vayan a dedicar a la terapia intensiva, pero desafortunadamente en nuestros países latinoamericanos la cantidad de intensivistas es muy baja para la población y muchos pediatras pues se tienen que enfrentar tanto en la parte pública como privada en algún momento a un paciente con insuficiencia respiratoria, choque, que es algo que pues es bien común, trauma de cráneo y pues algunos de los temas que van a ver en estos días, ¿verdad? Pues nuestra clase inicial era ventilación mecánica no invasiva y alto flujo, pero por cuestiones de llevar un orden lógico de la fisiopatología, de qué es normal para poder entender qué es lo anormal y qué es lo que hacemos cuando hay algo que no nos parece normal, decidí empezar con la clase de fisiología e insuficiencia respiratoria. No quiero centrarme tanto en la parte manejo de insuficiencia respiratoria como tal, porque me imagino que ustedes ya recibieron el PALS o lo van a recibir pronto, y pues el PALS es un algoritmo, un protocolo que nos ayuda a poder hablar todos el mismo idioma, y porque yo sé que también ya pasaron de R1 en neonatos, y pues ya poder intubar a un neonato lactante, posiblemente muchos de ustedes ya lo hicieron, como pues conocer una bolsa, válvula, mascarilla, conocer cómo es el sello de la mascarilla, qué tipo de mascarillas hay, pues no es como mi intención insistir o recalcar esos puntos, sino que me voy a centrar en dos partes bien importantes, que son los del título, los objetivos que tengo para esta presentación. Primero, pues conocer qué es lo normal, cómo es que respiramos todos nosotros. Segundo, hablar algo de las presiones intraalveolares, pleurales y transpulmonares, que son vitales para poder entender cómo respiramos y posteriormente por qué consideramos que la ventilación mecánica es algo antifisiológico y poder entenderla para tratar de disminuir las lesiones que, como toda situación antifisiológica, conlleva, ¿verdad? Luego me voy a centrar en hipoxemia, creo que es un punto bien importante para poder saber en qué escenario está nuestro paciente y poder hacerlo. El cuarto punto es dificultad de insuficiencia respiratoria, es el capítulo 7 y 8 del PALS, va a ser muy breve, un par de diapositivas únicamente. Y por último, voy a meterme en algo que pues yo sé que no me corresponde para esta clase, pero considero que es vital para que me puedan entender para la próxima de ventilación no invasiva y alto flujo, que es la mecánica ventilatoria y los patrones ventilatorios, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar entonces. Si en algún momento tienen alguna duda, se me va el audio o la señal, me pueden interrumpir con toda confianza. Vamos a hablar de la fisiología respiratoria. Pues la fisiología respiratoria, ¿cómo es que respiramos nosotros? Primero hay que entender que es una respiración a presión negativa. Y segundo, que cómo entra el aire a nuestros pulmones es cuestión de presiones y de gradientes. La respiración, la definición es la movilización del aire entre dos compartimentos. ¿Qué compartimentos? Pues la atmósfera y el alveolo. Tiene dos componentes bien importantes. Uno es la inspiración y la otra la expiración. La inspiración es activa y la expiración es pasiva. Por ende, por ser pasiva, conlleva un tiempo casi del doble de lo que nos requiere inspirar, ¿verdad? Como se puede ver ahí en la gráfica, pues generalmente la expiración nos conlleva el doble de tiempo. Vamos a tratar de poner el puntero acá. Listo. Entonces, la expiración, por ser un proceso pasivo, va a conllevar mayor tiempo. ¿Qué es importante saber en la fase inspiratoria? Pues lo principal es saber que el diafragma es el principal músculo responsable de la inspiración y que conlleva el 80% del trabajo requerido. Es por eso que cuando tenemos a un paciente que tiene una parálisis diafragmática por alguna situación como un tubo intercostal, como alguna cirugía cardíaca, y ese diafragma quedó paralizado, sabemos que estamos sacrificando casi el 40% si es de un lado y casi el 80% si es de ambos lados, ¿verdad? Y ahí es donde uno entiende por qué razón el paciente, después de un par de días ventilado, en donde está
científicamente demostrado que hay atrofia del diafragma es cuando se puede observar o nos puede costar hacer el destete de la ventilación, y es precisamente por eso, porque el diafragma es el principal músculo inspiratorio, y si sabemos que va a estar atrofiado después de un par de días de tenerlo en ventilación mecánica, pues es fácil entender esa parte, ¿verdad? Cuando el diafragma no está funcionando al 100% o no está funcionando, pues entran en función el resto de músculos que coloquialmente se conocen como músculos accesorios. Y esa palabra accesorios hace referencia a que son accesorios al diafragma, o sea, accesorios al trabajo inspiratorio que realmente hace en su mayoría el diafragma, ¿verdad? Y los principales son los intercostales, subcostales, escalenos, que son como los más, ¿cómo se llama?, importantes. Pues en la fase inspiratoria, y me quiero centrar un poquito en esta parte y en la imagen para poder entender qué pasa. En condiciones de reposo, la presión es idéntica en ambas cavidades. ¿A qué cavidades me refiero? Pues a la atmósfera y dentro del pulmón, siempre y cuando la vía de comunicación aérea esté permeable. Entonces, imaginémonos en esta gráfica que no hay epiglotis, que la epiglotis es la estructura anatómica que nos permite mantener un PEP de manera fisiológica. Ustedes saben que una vez le damos al paciente, introducimos un tubo orotraqueal por las cuerdas vocales, automáticamente tienen las mismas presiones dentro del pulmón que la atmósfera. La presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar y es exactamente la misma presión que debería estar dentro de los pulmones cuando estamos en reposo. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a respirar, verdad? Pues lo que pasa es que cuando empieza la inspiración, el diafragma se desplaza hacia la cavidad abdominal y este desplazamiento del diafragma hace que cambie la presión pleural de manera fisiológica y automáticamente, como la presión pleural es negativa, va a haber un pequeño gradiente de presión, una pequeña diferencia de presión entre la atmósfera y los pulmones, de 760 a 755, que este es un ejemplo que no siempre se cumple desde el punto de vista estricto, pero para hacernos una idea, ese cambio de 5 milímetros de mercurio va a ser suficiente para generar un gradiente de presión y un aumento del volumen intratorácico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en la fase expiratoria? Pues en la fase expiratoria, ya lo había comentado, es un proceso completamente pasivo. Entonces, por ende, no hay músculos productores de la aspiración. La aspiración se produce de manera pasiva. Sí hay músculos facilitadores y músculos accesorios que pueden entrar en funcionamiento cuando el paciente tiene algún problema de tipo obstructivo, principalmente, donde está intentando el paciente poder sacar el aire que tiene atrapado. Y entre los facilitadores están los intercostales internos y los accesorios está el más común, que es el abdominal, que es donde el paciente puede empezar en algún momento con la disociación tóraco-abdominal, y el triangular del esternón, que es cuando empezamos a ver retracciones shifoideas. Entonces, nos viene la pregunta, si no existen músculos productores de la expiración, ¿cómo es que se genera el gradiente de presión para que se produzca esta fase? Ya dijimos que para que pueda haber movimiento del aire debe haber un gradiente de presión, una diferencia de presión. Pues esta diferencia de presión nos da una propiedad que se conoce como elasticidad. Y la elasticidad no es más que la propiedad que tiene un cuerpo de recobrar su posición original una vez que desaparece la fuerza que previamente lo ha deformado. Entonces, una vez desaparece la fuerza de inspiración, como el pulmón tiene esta propiedad de elasticidad, va a regresar a su posición original. Y así es como se produce la expiración, ¿verdad? Y aquí está el ejemplo nuevamente en el recuadro que les habíamos mostrado anteriormente. El rebote o retroceso elástico genera el gradiente de presión para la producción de la expiración. Entonces, va a haber un desplazamiento del diafragma por relajación, no hacia la cavidad abdominal, sino hacia arriba. Y esto va a hacer que aumente la presión intrapulmonar y que exista ese gradiente de 5 milímetros de mercurio suficientes para que el aire se mueva de mayor presión a menor presión. Los músculos facilitadores no solo fijan la caja torácica, y los accesorios actúan como en situaciones patológicas o de ejercicio, es decir, que normalmente la expiración tiene que ser un proceso completamente tranquilo. Cuando ustedes estén viendo que ya los intercostales o los abdominales están entrando en funcionamiento, quiere decir que hay algo que no está pasando de manera pasiva y tenemos que gastar energía para poder sacar el aire dentro del pulmón.
Bueno, vamos a ir hablando ahorita de 3 presiones que me interesan que entiendan el día de hoy, que es la presión intraalveolar número 1. La presión intraalveolar no es más que la presión que está dentro del alveolo, como su nombre lo dice. Es negativa durante la inspiración y es positiva durante la expiración, ¿sí? Como se puede ver en la gráfica, en reposo, en 0, va a ser una línea isoeléctrica o plana. Cuando empezamos a inspirar y el diafragma se mueve hacia el abdomen, va a haber una presión negativa y esa va a hacer que haya una presión intraalveolar negativa en la inspiración y positiva en la expiración. Luego, la segunda presión que es importante entender es la presión intrapleural, ¿verdad? De manera fisiológica, como lo miran en el recuadro, la presión en reposo de la intrapleural es de menos 5 centímetros de agua. Cuando empieza la inspiración y el diafragma se desciende a la cavidad abdominal, va a haber una diferencia, un aumento hasta menos 10 centímetros de agua. Y esta presión negativa dentro de la cavidad pleural es debido a que el pulmón tiende a colapsarse y la caja torácica tiende a expandirse. Por eso es que la presión pleural es negativa. Se hace más negativa en inspiración y retorna a su valor normal, que sigue siendo negativo de menos 5 durante la expiración. Y por último, porque es importante saber qué es la presión alveolar y la intrapleural, porque las dos conforman la presión transpulmonar. Y la presión transpulmonar es vital poder entenderla porque siempre que sea positiva la presión transpulmonar va a ser expansora. Quiere decir que siempre que esté positiva va a entrar aire dentro del pulmón. Y este término o esta definición es vital entenderlo, tanto en presión fisiológica, que es ventilación negativa, como en ventilación positiva, ¿verdad? Porque se traspolan los mismos criterios, solo que cambian algunas presiones en cuanto al nombre como tal. Vamos a ir analizando cada una de las gráficas. Pues dijimos que en reposo la presión atmosférica y la presión dentro del alveolo es exactamente la misma. Y este menos 5 es la presión pleural, que es la que tenemos todos en reposo. Si ustedes hacen la fórmula, pues la presión transpulmonar inicial en reposo es de más 5. ¿Qué pasa al inicio de la inspiración? Pues nuestra presión pleural va a ser más negativa y automáticamente esta presión que se hace más negativa va a hacer que nuestra presión alveolar se negativice también, ¿verdad? Porque está disminuyendo por la misma presión pleural. Y si se dan cuenta y uno hace la fórmula, la presión transpulmonar sigue siendo positiva. ¿Qué pasa al final de la inspiración? Cuando sigue estando la presión pleural en menos 10, pero se equiparan las presiones nuevamente, automáticamente la transpulmonar sube a 10 centímetros de agua y eso es la razón suficiente para que el pulmón se llene de aire completamente e inicie la segunda fase de la respiración, que es la expiración, ¿verdad? Entonces, ya vimos presiones, que es una presión alveolar, que cuando van a haber ventilación mecánica se conoce como presión meseta o presión plató. Ya vimos que es una presión pleural, que la presión pleural en ventilación mecánica no existe, sino se conoce como la presión inspiratoria máxima o el PIM, y ya vieron que es la presión transpulmonar, que en ventilación mecánica la presión transpulmonar no es más que la resta de la presión pico menos la presión plató, ¿verdad? Pero nace de este concepto fisiológico que les había mencionado anteriormente. Algo rápido que me imagino que ustedes ya saben y han visto anteriormente, volúmenes y capacidades. Aquí me quiero centrar solamente en, pues, obviamente, que es el volumen corriente, que es la cantidad de aire que inspiramos y expiramos en una respiración normal, y que es la capacidad residual funcional. Antes de pasar a esto, recordemos que la capacidad es la suma de 2 o más volúmenes. Entonces, si estamos hablando de capacidad funcional residual, sabemos que está compuesto por 2 volúmenes, que es el volumen de reserva expiratoria, la cantidad de aire que uno saca en una expiración forzada, y el volumen residual, que ese volumen residual no puede salir del pulmón y que la estructura anatómica que lo mantiene es la epiglotis. Cuando ventilamos al paciente, vuelvo otra vez a repetir, introducimos un tubo, automáticamente nosotros tenemos que programar un PEP que debe estar entre 3 a 5 centímetros de agua, que es el fisiológico, porque sabemos que la epiglotis quedó no funcional por el tubo que está atravesando, ¿verdad? Entonces, esos 2 volúmenes componen la capacidad funcional residual. Y vamos a ver más adelante por qué es importante poder saber qué estrategias ventilatorias debemos utilizar para mantener esta capacidad funcional residual, ¿verdad?
Bueno, ya pasamos de ver cómo respiramos normalmente, de fisiología respiratoria. Ahorita vamos a entrar al segundo punto, hipoxemia. Hipoxemia no es más que disminución del oxígeno o la presión de oxígeno en sangre, ¿sí? Hay que entender que el pulmón tiene una unidad pulmonar funcional, perdón, que está compuesta por un alveolo y un capilar que lo perfunde, así como se mira en la foto, ¿verdad? Muchas veces uno cree que el pulmón es igual en todas partes y el pulmón es de los órganos que son más heterogéneos, pero pues uno hace una suma aproximada de cuántas unidades alveolares están funcionales y qué tipo de patrón ventilatorio tienen o qué tipo de patrón ventilatorio predomina para poder decidir qué estrategias vamos a utilizar. Entonces, pues, idealmente la unidad pulmonar funcional debería estar compuesta por un alveolo que está ventilándose adecuadamente y un capilar que lo está perfundiendo adecuadamente. Y pues esto es importante saberlo porque cuando ustedes vean en la emergencia, en el consultorio, en intensivo, que un paciente está desaturando o está hipoxémico, solo hay 4 causas que lo pueden ocasionar. Una quinta diría yo que pues es un poquito más fácil de entender y la quinta, me voy a adelantar en esa parte porque no lo tengo en la presentación, es el paciente con una cardiopatía congénita, en donde ustedes saben que hay un shot o un cortocircuito, supongamos un falot que tiene algún cuadro de, que ustedes saben que tiene estenosis de la pulmonar y una CIB, entonces en este caso pues sabemos perfectamente que es fácilmente comprensible por qué razón va a estar hipoxémico, pero cuando el paciente no es cardiópata y está desaturado, hay 4 causas, que son las que están en la presentación y vamos a ir analizando cada una de ellas por separado. La primera es una disminución de la presión inspirada de oxígeno. ¿Qué es la disminución de la presión inspirada de oxígeno? Pues la presión inspirada de oxígeno es o esta es la causa del mal de montaña. Esta es la causa por qué una persona que vive, ¿qué les gusta? Lo que me queda aquí cerca es Champerico y se le ocurre subir al Tajumulco, que es como el punto más alto de aquí de Guatemala, puede tener un mal de montaña, ¿verdad? Y es porque se pone hipoxémico. ¿Pero por qué se pone hipoxémico? Si el FiO2 es igual estando a nivel del mar que estando a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, pues esta es la razón, ¿verdad? Entonces, la presión atmosférica de oxígeno, la presión inspirada de oxígeno, perdón, depende de 5 componentes principalmente, ¿sí? Pero antes de entrar a evaluar cada uno de estos 5 componentes, debemos saber que el aire que nosotros estamos respirando en este momento está compuesto de un 21% de oxígeno, de un 78% de nitrógeno y de 1% de pequeñas cantidades de otros gases como el argón, CO2 y helio. Entonces, ese 21% es vital poder saberlo, tenerlo presente porque entra dentro del tratamiento que uno le pueda dar a la hipoxemia, ¿verdad? Y también porque no todo paciente hipoxémico le vamos a poner oxígeno. Eso es algo que también debemos comprender, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a regresar a la parte de por qué los pacientes presentan más altura. Pues es por esto, ¿verdad? Entonces dijimos que la presión inspirada de oxígeno está compuesta por 5 factores. El primero es la presión barométrica, que la presión barométrica depende de la altura. De manera estándar y conocida, es de 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. Lo había notado por acá, no sé si yo creo que no lo tengo por acá. Bueno, había visto, la ciudad de Guatemala está más o menos, si no mal recuerdo, como a 1.500 metros sobre el nivel del mar y nosotros aquí en Xela estamos más o menos como en 2.300. Estamos hablando que más o menos en Guatemala la presión barométrica disminuye a 630 y aquí en Xela más o menos estamos en 580 milímetros de mercurio. Entonces, automáticamente nosotros sabemos que la altura va a descender la presión barométrica y esa es la causa por la cual hay hipoxemia en estos pacientes, ¿verdad? Luego, el segundo componente de la presión inspirada de oxígeno es el FiO2, la segunda es la presión de vapor de agua, la cuarta es la presión de CO2 y por último el cociente respiratorio. Entonces, la fórmula está aquí resumida, ¿verdad? La presión alveolar de oxígeno es igual a la presión barométrica menos la presión de vapor de agua, que la presión de vapor de agua es una constante de 47 milímetros de mercurio, por la FiO2 menos la presión alveolar de CO2, que al final es equiparable a la PCO2 que pueden medir en una gasometría, por el cociente respiratorio. ¿Y qué es el cociente respiratorio? Entonces, pues el cociente respiratorio no es nada más que la tasa metabólica o la cantidad de
CO2 que produce cada tipo de nutriente utilizado, ¿verdad? Y normalmente el cociente respiratorio es de 0.8. ¿Y por qué es importante saber esto? Porque pues ustedes ya pasaron neonatos, sabemos que el paciente que tiene una displasia broncopulmonar severa, o por ejemplo el paciente que tiene una fibrosis quística, o que tiene una neumopatía crónica, sabemos que debemos darle la alimentación en base a proteínas y lípidos. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono tienen un cociente respiratorio de 1, quiere decir que por cada molécula de carbohidratos que nosotros le vamos a dar, el cuerpo va a producir una molécula de CO2. En cambio, para proteínas es 0.8 y para lípidos es de 0.7. Es la razón por la cual existen este tipo de fórmulas que van dirigidas a este tipo de paciente con el objetivo de no darle tantos carbohidratos que nos generen más CO2, que les sea mucho más difícil poder manejar a este tipo de pacientes, ¿verdad? Bueno, vamos a entrar a la segunda causa de hipoxemia. La segunda causa es hipoventilación alveolar. No, yo creo que no es tan difícil de poder entender porque la hipoventilación alveolar produce o pasa cuando al no poder eliminar el CO2, incrementa la presión de dióxido de carbono y en consecuencia incrementa la presión alveolar de CO2. Y sabemos que el CO2 es un gas que puede desplazar el oxígeno y este desplazamiento condiciona la disminución de la presión alveolar de oxígeno con hipoxemia. Es decir, que en este escenario clínico va a haber mucho CO2 que desplaza el oxígeno. ¿Cuáles son los principales escenarios clínicos de este tipo de pacientes? Pues generalmente se da una falla en los quimiorreceptores carotídeos cerebrales. Las causas más frecuentes son la depresión del centro respiratorio, ya sea por una lesión estructural, como un trauma de cráneo, una depresión farmacológica, aquel paciente que ustedes están ahí en la emergencia queriéndole pasar sedación y de pronto se le da un poquito más de midazolam y de fentanil y empiezan a ver que empieza a desaturar, ¿verdad? Pero es por hipoventilación alveolar, afectaciones neurológicas como un tumor, por ejemplo, o afecciones neuromusculares, alguna distrofia o algún tipo de patología que afecte directamente el músculo. El tratamiento, pues restablecer la ventilación normal y oxígeno adicional. Al igual que la primera causa, que la que habíamos visto anteriormente, y la hipoventilación alveolar, en este tipo de pacientes, la hipoxemia debería resolverse con oxígeno, ¿sí? Vamos a entrar al tercero, poco frecuente, pero que tienen que saberlo, es el trastorno de la difusión. ¿Qué significa esta parte del trastorno de difusión? Pues hay muchos factores que influyen en la difusión de oxígeno, que puede ser el aumento de la distancia entre el alveolo y el eritrocito, que haya un descenso del gradiente de difusión del oxígeno, una disminución del tiempo del tránsito del glóbulo rojo a través del capilar, o que esté engrosada la membrana alveolocapilar, ¿verdad? Su alteración es muy, muy infrecuente. Las principales enfermedades, pues son las enfermedades alveolocapilares, enfermedades pulmonares intersticiales, neumonías intersticiales, de pronto pacientes con virus de inmunodeficiencia humana que estén cursando con alguna neumonitis intersticial pueden caer en este grupo. El tratamiento va dirigido a esteroides, ventilación mecánica no invasiva y pues obviamente en algún punto también se puede requerir ventilación invasiva, ¿verdad? Es poco frecuente, pero es importante que lo tengan presente. Y por último, pues vamos a entrar al más importante. La mayoría de nuestros pacientes caen en esta parte, en una alteración de la relación de ventilación-perfusión. Siempre que nosotros hablamos de hemodinamia o hablamos de ventilación, la V representa ventilación y la Q representa flujo o perfusión. Implica una alteración entre la ventilación y la perfusión en numerosas zonas del pulmón a causa de una disminución o ausencia de ventilación con una presión conservada o viceversa. Vamos a ver una imagen para poder entender un poquito esto porque de pronto es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, es el factor más común o más frecuente de hipoxemia. Este mecanismo involucra dos tipos, que es la ventilación perfusión baja o ventilación perfusión igual a 0 o cortocircuito. Ambos presentan el mismo mecanismo de hipoxemia. Denme un segundo. Perdón. El tratamiento pues va dirigido a oxígeno, ventilación mecánica invasiva o no invasiva, pero en esta parte vamos a ir evaluando muy bien cuál es la razón principal. Entonces, pues dijimos que la alteración de la ventilación perfusión es la principal alteración o la principal causa de hipoxemia. Y aquí está el diagrama que lo explica, yo creo que de mejor manera, ¿sí? Normalmente es de 0.8 la relación BQ y se obtiene al dividir la ventilación en litros por minuto entre la circulación, que también es en litros por minuto, ¿verdad? Lo normal es de 0.8. Hay dos escenarios
en la alteración de la ventilación-perfusión. El escenario de un cortocircuito, que es cuando un alveolo está mal ventilado y bien perfundido, que como se pueden dar cuenta aquí en la imagen, pues hay algo que está deteniendo la entrada de aire, que esto puede ser, ¿qué les gusta? Secreciones, material inflamatorio, edema, un cuerpo extraño, una telectasia. Todos estos escenarios caen dentro del cortocircuito. ¿Y el espacio muerto qué es? Pues el espacio muerto es cuando hay un alveolo que está bien ventilado, pero que está mal perfundido. Y uno podría decir que aquí lo más claro podría ser pues una tromboembolia, que es como, pues, ahí miro yo algo que está obstruyendo el vaso y eso disminuye el flujo. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando el paciente está en choque, hay hipoperfusión, hipotensión, eso cae dentro de este punto de espacio muerto. ¿Qué pasa cuando nuestro paciente lo tenemos sobredistendido y tenemos el alveolo así casi a punto de reventar y apachando el capilar? Entra también dentro de el concepto de espacio muerto. Entonces, pues ya dijimos, el cortocircuito es donde hay zonas mal ventiladas, pero bien perfundidas, y el cociente respiratorio es menor a 0.8. Desde el punto de vista hemodinámico, un shunt o un cortocircuito es la cantidad de sangre que pasa del ventrículo derecho al ventrículo izquierdo sin oxigenarse, y que es independiente al cortocircuito fisiológico normal, porque todos nosotros tenemos cortocircuitos fisiológicos. Esos cortocircuitos fisiológicos están dados por dos sistemas vasculares bien importantes, que son las venas de Tebecio y las arterias bronquiales, que son las que se saltan el pulmón y que llegan a la aurícula izquierda y que no se oxigenan. Pero eso es de manera fisiológica, ¿verdad? Las patologías que pueden producir cortocircuitos, lo que ya les había dicho, pues que haya edema, que esto sea secreciones, un SRA, que es como el caso típico, atelectasias también, ¿verdad? Un tapón de moco que esté ahí obstruyendo la ventilación. Y pues la contraparte es el espacio muerto, ¿verdad? Que es cuando la ventilación es mayor que la perfusión. El cociente respiratorio es mayor a 0.8 y puede ir hasta lo infinito. Y generalmente se va a manifestar por hipercapnia y por hipoxia. Como sucede, como les había dicho, en el choque porque hay hipotensión, hipoperfusión, sobredistensión por ventilación mecánica, que pues no sé, nos pasa mucho en intensivo sobreventilar pacientes, y en embolia o trombosis pulmonares, ¿verdad? Entonces ya pasamos la segunda parte, que es la hipoxemia, poder entender cuáles son las causas de hipoxemia. Nos vamos al título de la clase, dificultad de insuficiencia respiratoria. Si se dan cuenta, esto va a ser muy breve porque yo creo que esto es un poquito más fácil de poder digerirlo, ¿verdad? La dificultad respiratoria, pues es un estado clínico en donde hay un esfuerzo y una frecuencia respiratoria normal, ¿verdad? Ese paciente que no están viendo respirando normal. Pueden producir acumulación de CO2 o disminución de la cantidad de oxígeno, ¿verdad? O incluso ambas, ¿verdad? Incluso ahí como hay una, si es una dificultad respiratoria tipo 1, si es una dificultad respiratoria tipo 2, o si es una 3 cuando es una mixta. Pero pues no nos vamos a centrar tanto en esta parte porque yo creo que esto es fácil de poder comprenderlo. Existen diversas escalas, ustedes ya lo saben, desde R1, Silverman, Downes, pues otras que existen para asma también. Solo como punto importante, sabemos que hipoxemia es una saturación por debajo del 94%, según el PALS, respirando aire ambiente, ¿verdad? Entonces, si el paciente satura menos de 94, ese paciente por definición y por definición del PALS está hipoxémico. Porque muchas veces a mí me ha tocado ver, pues que satura 92 y a veces baja 90, pero luego recupera 91 y ahí se queda. Ese paciente está hipoxémico, ¿verdad? Y ahí hay que buscarle la causa de por qué está con hipoxemia, que ya vimos cuáles son las 4 causas, ¿verdad? Los problemas respiratorios son una de las principales causas de paro cardíaco en niños. Nos sigue pasando mucho, que es el niño que entra con una neumonía, progresa en insuficiencia respiratoria, no nos damos cuenta, o no identificamos, o no intervenimos a tiempo, y ese paciente cae a paro cardiorrespiratorio. Sabemos que un paro cardiorrespiratorio, el pronóstico de neurológico de un paro extrahospitalario o entre más se demore la atención es malísimo, ¿verdad? Para el paciente. Entonces, es por eso vital poder entender esta clase, para poder identificar y poder evitar, prevenir estos pacientes que eventualmente se puedan parar porque van a progresar la insuficiencia respiratoria. Las intervenciones iniciales incluyen una evaluación rápida y detallada de la función respiratoria para identificar el tipo y la gravedad más que la etiología precisa. ¿Qué quiere decir eso? Pues el paciente está desaturado. Lo primero, aspirarle secreciones, ponerle oxígeno y ya luego ves qué es lo que tiene. Si es una neumonía, un cuerpo extraño, si está en choque.
Pero lo primero es dar o intervenir a tiempo, ¿verdad? ¿Qué tenemos que evaluar? 3 cosas. Primero, que la vía aérea esté permeable, que haya una buena ventilación. Ahí pueden entrar con monitorizar con un pulso oxímetro, uso de oxígeno, ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, dispositivo avanzado de la vía aérea, ¿verdad? Ya lo que ustedes consideren de acuerdo a cómo está el paciente. Y por último, la circulación, que es frecuencia, ritmo y acceso vascular, ¿verdad? En esta parte, pues siempre yo le recalco a los residentes que muchas veces nuestra intención es poner el catéter. Recuerden que siempre la primera vía de elección es el intraóseo. Si después de 3 intentos de poder canalizar una vía periférica no se puede, un intraóseo. Cada vez hay más dispositivos automatizados de poder introducir un intraóseo, que es mucho más fácil que a veces que canalizar, ¿verdad? ¿Y qué es la insuficiencia respiratoria? Pues la insuficiencia respiratoria no es nada más que un estado clínico de oxigenación y ventilación inadecuada. Entonces, la dificultad es el paciente que le está costando respirar, pero sabemos que si no tratamos la dificultad, ese paciente va a progresar a insuficiencia respiratoria, y el segundo peldaño es el paro cardiorrespiratorio. Por lo general, la insuficiencia respiratoria es un poquito más fácil de identificar, ¿verdad? Es cuando uno dice, es que ese paciente está en gasping o ese paciente está pidiendo un tubo, ¿verdad? Porque es mucho más fácil poder evaluar esa severidad del cuadro. Hay un menor nivel de conciencia, puede haber palidez, hay alteración del estado ¿cómo se llama?, de lucidez, y pues como les había dicho, muchas veces es resultado de una dificultad respiratoria progresiva que no se evaluó y no se intervino a tiempo. Los signos clínicos, pues ya los conocen: taquipnea pronunciada, escaso movimiento de aire a nivel distal, hipoxemia, taquicardia, cianosis o nivel de conciencia disminuido. Cuando uno evalúa las causas o los trastornos que pueden ocasionar una insuficiencia respiratoria, solo hay 3. El primero es obstrucción de vía aérea superior e inferior. A nivel superior estamos hablando de aspiración de cuerpo extraño, inflamación de vía aérea, entiéndase un croup, una masa, secreciones en vía aérea, principalmente los lactantes o neonatos, o estenosis subglótica, que puede ser congénita o puede ser adquirida el paciente que no hemos tenido ventilación mecánica y que no hemos podido medir realmente el calibre del tubo ni la presión del balón o del globo. Y esto es bien importante saberlo, porque cuando uno ausculta a un paciente y escucha un estridor que es inspiratorio, automáticamente debemos sospechar en algo superior. O tiene un cuerpo extraño, tiene algo que está inflamando la vía aérea superior. Pero cuando empezamos a escuchar sonidos expiratorios, es decir, una sibilancia, periodo expiratorio prolongado, estamos diciendo que el paciente tiene una afectación a nivel inferior, y en esta parte las patologías más importantes es asma y bronquiolitis. El segundo trastorno que puede ocasionar una insuficiencia respiratoria es enfermedad del tejido pulmonar. ¿Qué les gusta? Neumonías, bronquiolitis, SRA, edema pulmonar. Todo lo que enfoque o abarque o afecte el parénquima pulmonar. Y por último, el tercero es el control respiratorio afectado, que es algo de lo que hemos hablado en las hipoxemias. Es cuando hay algún problema a nivel de nuestro centro respiratorio. El manejo pues va a depender mucho de cada uno del escenario, ¿verdad? Si es una obstrucción de vía aérea superior, pues liberar secreciones. Es un cuerpo extraño, pues obviamente habría que evaluar ahí el uso de Heimlich y todo lo que nos dice el PALS, que pues no es mi intención tocarlo el día de hoy. Adrenalina racémica si es un CRUB, adrenalina intramuscular si es una anafilaxia. Nos pasó en México en una ocasión una compañera de cirugía pediátrica que era alérgica al látex. Uno de nosotros la tocó y automáticamente en cuestión de segundos ella estaba desmayándose. Tenía las aplicaciones de adrenalina automatizada y la dosis es 0.5, que esa es la estándar para anafilaxia. Entonces siempre es importante tener en cuenta ese diagnóstico. Esteroides, Heliox, que es una mezcla entre oxígeno y helio, oxígeno como tal, beta agonistas si estamos pensando en un cuadro de asma, una cánula laringea si el paciente no puede mantener una vía aérea permeable, una ventilación no invasiva de tipo CPAP o BiPAP, o dispositivo avanzado de vía aérea. Y siempre tener presente, y pues es algo que uno nunca quiere que le pase, o que si le pasa, por lo menos tener a un cirujano hábil a la par, una traqueostomía, ¿verdad? Enfermedad de tejido pulmonar, el manejo se centra en oxígeno, en ventilación no invasiva, alto flujo, y la corrección de la hipoxemia es la intervención más importante, y esta muchas veces se hace con un PEP, ¿sí? Con mejorar la capacidad residual funcional. Y por último, el control respiratorio alterado, que aquí puede ser por incremento de la PIC, trauma de cráneo, tumores, enfermedad neuromuscular, intoxicación o sobredosis
de fármacos, opiáceos principalmente, ¿sí? Bueno, pasamos a la parte que posiblemente no es, va como estrechamente con insuficiencia, pero que sí me gustaría tocar, porque yo creo que si ustedes entienden esta parte, va a ser mucho más sencillo de aquí en adelante poder manejar al paciente y segundo, poder entender por qué este paciente tiene un PEP en 7 y por qué este paciente tiene un PEP en 3 o por qué este paciente debería estar midiendo la presión plató o meseta para poder disminuir la lesión inducida por ventilación, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a primero hablar de mecánica ventilatoria, ¿sí? Es lo normal. 3 términos principales. Uno que no puse acá porque ese es un poquito más difícil de poder comprender, que es la constante de tiempo, pero hay 2 que sí me interesa hoy que queden claros. La primera es la distensibilidad. Y pues la pregunta inicial es, ¿qué fenómeno produce la aproximación de la presión negativa a 0 para que la fase finalice? O sea, ¿qué hace que esta presión después de haber sido negativa regrese progresivamente hasta 0 nuevamente y marque el final de la inspiración? Pues a medida que el volumen alveolar aumenta, es decir, que a medida que entra aire dentro del alveolo, obviamente ese aire va a hacer que aumente también la presión intraalveolar. Y este incremento de aire, y esto sucede por incremento de aire en una estructura con un límite volumétrico, quiere decir que el alveolo tiene un límite al cual llenarse. Cuando llega a ese límite, automáticamente la presión alveolar va a empezar a positivizarse hasta llegar a 0 e iniciar el proceso de la expiración, ¿verdad? Esto es desde el punto de vista mecánico, o fisiológico, mejor dicho. Desde el punto de vista mecánico, pues distensibilidad pulmonar no es nada más que el cambio de volumen por cada unidad de presión aplicada. Como dice la fórmula, la distensibilidad o compliance en inglés no es nada más que el delta de volumen por delta de presión. Este signo significa delta, ¿verdad? Pues la lógica nos dice que se generará un cambio de volumen en el pulmón por cada unidad de presión aplicada. Imagínense un globo, una vejiga. Si yo le meto más presión, o sea, le soplo más fuerte, ¿qué espero? Pues que ese globo se infle, es decir, que aumente su volumen. Entre más sople o entre más fuerte yo sople, esperaría que mi globo se llene más de aire, ¿verdad? Entonces, pues eso es la distensibilidad, un delta de volumen por delta de presión. Su valor normal es de 1 mililitro por kilogramo por centímetro de agua. ¿Y por qué es importante conocer la diferencial? Porque debemos saber que siempre que hablamos de volumen, ya sea desde el punto de vista hemodinámico o desde el punto de vista ventilatorio, el volumen se mide en mililitros. Y la presión en ventilación mecánica se mide en centímetros de agua, ¿sí? Esta es una perla que es importante comprenderla. Cuanta más patología pulmonar, menos distensibilidad va a haber. Por lo cual, a un mismo volumen de ventilación, se necesitará una presión más elevada. ¿Qué pasa? Es el paciente que tenemos con neonato, con enfermedad de membrana hialina. Ese paciente no tiene el agente tensoactivo. Entonces, automáticamente el alveolo va a tenderse a colapsar y esa distensibilidad va a verse comprometida porque necesitamos una presión más grande para poder ir distendiendo más ese alveolo, ¿verdad? Pasa lo mismo en SRA, que es como la patología estándar de la afectación de la distensibilidad. Pasa lo mismo cuando tenemos edema pulmonar, ¿verdad? Existen 2 tipos de distensibilidades. Esta parte es bien importante también porque la que más nos interesa es la distensibilidad estática, es la que se realiza en una medición con ausencia de flujo. Es cuando le apachan ahí al ventilador una pausa inspiratoria, el ventilador el software le dice al ventilador detenga el flujo y ahí se realizan las mediciones. Y esta medición en ausencia de flujo es la que representa directamente la distensibilidad del pulmón, no de la caja torácica, y por eso es la que más nos importa, porque la mayoría de veces que ventilamos a un paciente lo que queremos saber es cómo está el pulmón de manera global. La distensibilidad estática, la fórmula la dan los ventiladores, pero siempre es importante saber cómo hacer las fórmulas, porque cuando se van a topar con un ventilador, pues no pasa, porque todas las generaciones de tercera y cuarta generación de ventiladores actualmente te lo tiran, pero es importante saber de dónde sale eso. Es el volumen corriente expirado dividido la diferencia entre la presión meseta o plató menos el PEP. Esa es la fórmula de distensibilidad estática. Dijimos que el volumen se mide en mililitros
y las presiones en centímetros de agua. Entonces, de ahí sale la diferencial de mililitros por centímetro de agua, o si lo quieren dividir en el kilogramo de peso, serían mililitros por kilogramo por centímetro de agua. Y por último, la extensibilidad dinámica, que pues esta sí evalúa la caja torácica, ¿verdad? Y la fórmula de la extensibilidad dinámica es el volumen dividido la presión pico, no la meseta, porque dijimos que la meseta es siempre el sinónimo de alveolo. En este caso, la presión pico menos el PEP. La que más nos interesa es la extensibilidad estática, ¿sí? Y la segunda propiedad de la mecánica ventilatoria es la resistencia. Esta imagen está tomada del PALS. Pues, ¿qué nos dice esa imagen? Pues se muestran vías aéreas normales. Normal de un lactante, normal de un adulto. ¿Sí? Un lactante con una circunferencia de 4 milímetros y un adulto con el doble, de 8 milímetros. ¿Qué pasa si ese paciente, ¿qué les gusta? Lo extubaron y pues les quedó un tubo muy grande, la presión del balón iba por arriba de 25 milímetros de mercurio, que es lo que recomienda, y ese paciente empieza a hacer edema. O pues es el paciente que llega en la madrugada con estridor, con esa tos perruna, y pues es un croup. Pues aquí está la razón por la cual a ese paciente le está costando respirar. Si se dan cuenta, aunque el edema sea de 1 milímetro, es inversamente proporcional el aumento de la resistencia, ¿sí? Dice que la resistencia de flujo, como dice la fórmula, es inversamente proporcional a la cuarta potencia de radio de la vía aérea para el flujo laminar y la quinta potencia de radio cuando el flujo del aire es turbulento. Quiere decir que este milímetro de diferencia en el espesor de la mucosa va a ser suficiente para que a este paciente le cueste 16 veces más poder entrar el aire, a diferencia que un adulto, y que el área transversal, o sea, que el orificio disminuya un 75%, en diferencia de lo que hace ese mismo milímetro en un adulto, en donde solo va a disminuir un 44%. Entonces, esta imagen es importante poder comprenderla para poder entender por qué a nuestros chiquitos les cuesta respirar cuando se edematizan de vía aérea superior. La resistencia, la fórmula es presión dividido flujo. Dijimos nuevamente, presión adimensional de centímetros de agua, y el flujo es como cuando usted le dicen a enfermería, póngale a ese niño 2 litros de oxígeno en cánula venasal o 10 litros en una mascarilla con reservorio. Entonces, el flujo se mide en litros por minuto. Entonces, la diferencial es centímetros por litros por minuto. Centímetros de agua por litros por segundo, perdón. Se estiman como valores normales de resistencia entre 3.4 a 1.4, pero cuando intubamos a un paciente puede disminuir a 0.5 a 1 centímetro de ¿cómo se llama? Perdón, esto es vía aérea alta. Vía aérea alta es de 3.4 a 1.4 y vía aérea baja es de 0.5 a 1. Algo que se me olvidó comentarles y que les había dicho acá, cuando yo hablo de flujo laminar, es el flujo que nosotros generamos de manera normal, cuando yo estoy respirando de manera espontánea, tranquila. El flujo turbulento es el que pasa principalmente en niños cuando están en llanto. Es el que sucede, ¿verdad? Vamos a seguir. Bueno, espacio muerto, que pues espacio muerto hay de 2 tipos, el pulmonar y el anatómico. No me voy a detener tanto en esto, sino me interesa más el espacio muerto fisiológico, porque esto sí lo utilizan en ventilación mecánica. El espacio muerto fisiológico no es más que la suma de espacio muerto anatómico más espacio muerto pulmonar. El valor aproximado debe ser de 30%. Se incrementa cuando hay un desequilibrio entre ventilación y perfusión, y esta es la fórmula, ¿sí? Espacio muerto es igual a PACO menos PECO y opaco, es decir, presión alveolar de oxígeno menos presión expirada de oxígeno dividido la presión alveolar arterial de CO2, no de oxígeno, de CO2. Y por ende, pues necesita un capnógrafo para poder medir su espacio muerto. El espacio muerto es bien importante medirlo incluso en situaciones de choque, ¿verdad? Y por último, pues vamos a entrar en patrones ventilatorios. Aquí está el chivo de todo para poder saber qué necesita mi paciente. Esto es lo que realmente creo que lo más importante de la clase de hoy. Lo primero, cada vez que usted tenga un paciente que esté en insuficiencia respiratoria y que lo vayan a intubar, tienen que saber qué tipo de patrón ventilatorio o respiratorio tiene mi paciente. Hay 2 tipos. Bueno, hay 3 realmente. El obstructivo, en donde hay un incremento de la resistencia, por eso es que quise hablar primero de resistencia, y el restrictivo, en donde hay una disminución de la distensibilidad. Y el tercero, pues, es el mixto, ¿verdad? Que es un dolor de cabeza manejarlo, pero pues generalmente nuestros pacientes van a caer en estos 2 escenarios. O un patrón obstructivo con resistencias aumentadas, o un patrón restrictivo con distensibilidad disminuida. Vamos a hablar un poquito del patrón restrictivo. Pues esta es una presión es un lazo de presión-tiempo
En el eje de las, ¿qué sería? De las Y vemos la presión que se mide en centímetros de agua y en el eje de las X se mide el tiempo, ¿verdad? En segundos. Entonces, pues, cuando tenemos un patrón restrictivo, lo que va a pasar es que hay una baja distensibilidad, es decir, necesitamos mucha presión para poder generar un cambio de volumen, que era lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Entonces, por ende, van a ver que la presión plató va a ser bien alta. De la total de la presión que le estamos metiendo, imaginemos que este PIB sea de 25. Vamos a requerir 23 centímetros para poder distender el alveolo y solo 2 centímetros de agua para distender la caja torácica. Y solo para recordar, dijimos que la presión transpulmonar en ventilación mecánica es presión pico menos presión plató. Cuando hablamos de presión transpulmonar en los patrones restrictivos, es menor de 3 centímetros de agua. Y esta es la razón, ¿sí? ¿Qué enfermedades nos lo dan? Pues el SRA, las neumonías, en neonatos la membrana hialina, que pues aquí hay que poner un asterisco que es por el déficit de agente tensioactivo. ¿Y qué vamos a ver en la radiografía? Pues vamos a ver una imagen como la que estoy señalando, un pulmón con infiltrados. Infiltrados que pueden ser por detritos celulares, edema, por inflamación. ¿Qué vamos a escuchar? Pues lo que vamos a escuchar es el típico estertor crepitante, es el signo patognomónico del patrón restrictivo. Bueno, una vez ya sé que mi paciente pues está en un patrón restrictivo y que nuestra distensibilidad va a estar afectada, pues ¿qué estrategias en el ventilador voy a utilizar? Pues el primero es que debemos saber que lo que necesitamos recuperar es la capacidad residual funcional y por eso se lo marqué aquí. La capacidad residual funcional, ¿cómo se corrige? Pues primero, ¿cuáles son las estrategias que debemos utilizar? Volumen corriente bajo. ¿Por qué? Porque si le metemos un volumen mayor, vamos a necesitar presiones mayores y ahí es donde se asocia a barotrauma. Una PEP elevada, porque ya dijimos que el PEP es el responsable directamente de mantener la capacidad residual y maniobras de reclutamiento alveolar. Que pues ahí existe BAFU y pues yo creo que en la clase de ventilación mecánica ya se los van a comentar qué estrategias existen. Hay algunas medidas de protección pulmonar. Hace unos años cuando yo me formé nos hablaban de estos tres principalmente, del volumen corriente entre 6 a 8 mililitros por kilo, una presión meseta de 28 centímetros de agua, no más de eso, una plató pues que estuviera entre 25 y 26 y encontrar el PEP óptimo. Pero a través de los años hemos ido viendo, a través de estudios que están demostrados científicamente, que mantener una driving pressure o presión de conducción, que no es nada más que la diferencia entre la plató y el PEP menor de 15, se asocia directamente a la mortalidad, no a morbilidad ni a tiempos de estancia en el ventilador, sino a mortalidad. Y hace un par de años surgió un nuevo término que es ergotrauma. ¿Y qué es el ergotrauma? Pues el ergotrauma es la lesión inducida por energía. Y por eso cada vez ponemos más énfasis en los tiempos inspiratorios y en las frecuencias. Eso es solo un tip que es importante mencionarlo. Cada vez tenemos o tratamos que tengamos frecuencias más bajas con tiempos inspiratorios un poquito más prolongados para tratar de evitar esto del ergotrauma. Yo le hago ¿cómo se llama? La comparación, como tener una pared de tabla yeso y golpearla. No es lo mismo golpearla 60 veces en un minuto que golpearla 20 o 30 veces en un minuto, y no es lo mismo que mi puño esté en contacto 1 milésima de segundo que esté en contacto 3 milésimas de segundo. Entonces, es lo mismo que pasa con las fuerzas de cizallamiento a nivel alveolar, ¿verdad? Y por último, pues vamos a hablar de los patrones obstructivos. Dijimos que los patrones obstructivos se caracterizan por una resistencia alta. Si se dan cuenta aquí, la plató es normal porque realmente el pulmón no tiene problema, no hay problemas de distensibilidad, sino el problema es la resistencia, ¿verdad? Ese incremento de la resistencia va a hacer que nuestra presión transpulmonar sea mayor de 5, sea bastante alta, ¿verdad? ¿Cuál es la patología clásica? El asma, las neumonías virales, la bronquiolitis, y esto vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver una placa blanca con horizontalización de los diafragmas, herniación pleural, un corazón que está pequeño porque está comprimido en la caja torácica por los pulmones, y pues las estrategias ventilatorias en este caso es prevenir esto, la insuflación dinámica. Frecuencia respiratoria baja, porque si le damos frecuencia respiratoria baja, nos da un tiempo expiratorio más prolongado, darle más chance a ese paciente a poder expirar. PEP bajo, porque así como se ve en la imagen, esta parte de atrapamiento de volumen, sabemos que va a hacer que nuestro autoPEP aumente, el PEP de manera intrínseca aumente. Y pues ahí se suman esteroides, beta-agonistas, medicamentos como tal, ¿verdad? Pues yo creo que esto era todo lo que traía para hoy. Espero que
que tengamos un poquito más clara este panorama de insuficiencias respiratorias. Me quedo en espera si tienen comentarios, dudas, preguntas. Déjenme dejar de compartir la pantalla y pues ustedes me dicen si hay alguna duda. Hola doctor, yo tengo una duda. Buenas noches. Por ejemplo, estaba leyendo el PALS y hablaba como de la saturación de oxígeno, pero yo creo que se enfocaba más cuando, por ejemplo, cuando uno hace gases, ya sea venosos o arteriales. Entonces, por ejemplo, a veces vemos pacientes que están así ventilados y todo, pero tienen como una saturación baja de oxígeno. Entonces, bueno, mi duda es así como si se puede hacer, o sea, hay que cambiar como parámetros ventilatorios